la señora Fernanda se equivocó. Ahora solo falta que Victoria acuda a la cita. Y yo sé que esa es una jugada de la que no me voy a arrepentir. Pues no, Victoria, tú no te puedes ir a Cantarrana así en medio de la nada porque te llegó un mensaje de texto fantasma que a lo mejor ni siquiera es de Nicolás. Me tengo que ir, Clementina. Porque si Nicolás decidió hacer todo esto así, sin que nadie se entere, ni siquiera me contesta el teléfono, Clementina, es porque, bueno, él lo entendió todo. Y decidió, pues, darme la razón. Y decidió actuar también. Ah, sí, decidió actuar. Ven acá. Honestamente, ¿tú crees que él lo hubiera hecho así? Por favor, Victoria, tú lo conoces a él mejor que nadie. Esas no son cosas de Nicolás. Clementina, por favor, yo no puedo darle tantas vueltas al asunto. Esto que está pasando es lo mejor, es lo que tiene que pasar. Además, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué fue lo que pasó con la muerte de Genara? No. ¡Ay, hija! ¡Hola, mi amor! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Qué alegría! Dios te bendiga, mi linda. Hola, Mi amor, también. ¿Cómo estás, mi linda? Ay, pero bueno, te ves de lo más animada. Se ve que la playa te hizo bien, ¿verdad? Bueno, sí. La verdad es que me prestó para ocuparme de cosas que tengo que resolver. ¿Y a ustedes cómo les fue? Ay, bien, mira, bien, pero bien cansada. Mira, y después yo subo las maletas, mi amor. Por Dios, no te quejes tanto, Ay, no, Isaura. agotadísima. Vamos a dejar las maletas ahí, de verdad. No, mamita. Ay, Bienvenida. Chao, Clemen. Chao, las quiero. Mira, Clementina. ¡Ay! Mucho cuidado con decirle nada a nadie, ¿ok? Boquita cerrada, Clementina. Yo le voy a decir a mi mamá que bueno, voy a ir a Cantarrana porque tengo un asunto que resolver. Voy a resolver un asunto de trabajo. Y si Sergio te pregunta por mí, tú ni siquiera sabes dónde estoy, ¿ok? Victoria. Me tengo que ir, Clementina, y por favor, no quiero que nadie se entere. Tú me estás escuchando bien, ¿verdad? No quiero que nadie me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Nadie, absolutamente. Yo confío en Nicolás y sé que lo que él está haciendo es lo mejor. Y ahora más que nunca. Que todo lo está haciendo solo para darme otra demostración de amor. Florencia, el peón que me mandó a llamar no estaba. ¿De verdad no te acuerdas cómo se llamaba? No sé, para ubicarlo, para saber qué era lo que quería. Ay, no me acuerdo, Nicolás. Bueno, y seguro se fue porque tardé en avisarte. Pero bueno, si era algo importante, ya aparecerá otra vez. No, ojalá que no aparezca. La verdad es que llegué a la hacienda, lo único que he hecho es trabajar. Quisiera quedarme el resto de la mañana descansando. ¿Así? O sea, ¿vas a pasar toda la mañana aquí? ¿No vas a salir? ¿Sí? ¿Y a qué se debe la pregunta? No, por nada. Ay, bueno, yo también quiero quedarme. Quiero descansar. De hecho, voy a avisarle a todo el mundo que no me molesten. Esto es el colmo, Isaura, francamente. Pero déjame hablar, Derecho. Adelaida, déjame hablar. Yo te dije o no te dije que yo no sabía que Hilario sabía toda la verdad. Sí, bueno, pero no sabía nada y saliste tú a meter la pata completa. Ay, pero no seas tan exagerada. Mira, yo lo que hice fue pecar de inocente. Sí, de inocente y de hablachenta. Pero es que yo no sabía que Hilario sabía. Mira, él vino a esta casa buscándote y yo le dije que tú tenías un hombre que a ti te cuidaba. Pero que tú lo habías abandonado, pero que tú le estabas dando un tiempo nada más. Mira, lo único que sabía Hilario es que yo boté a Carlos Hansen de esta casa el día que se cayeron a puño. Pero no sabía más nada. Saliste tú a darle una lista pormenorizada de los detalles de mi vida. Ay, bueno, no hay pero- derecho, Isaura. No, no, ¿Hasta no, no, cuándo? no, bueno, pero por lo menos sirvió de algo porque inmediatamente se fue, mi amor. Aló, Clementina. Soy Nicolás, ¿cómo estás? Mira, por favor, pásame a Victoria. No me la niegues, ¿sí? Ya. ¿Cómo que tú me estás preguntando por Victoria? ¿Pasó algo? ¿Tú te volviste a comunicar con ella? ¿Yo? No entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Nicolás, dime que tú sabes que Victoria no está en esta casa. Dímelo. Ya va, Clementina, ¿por qué tengo que saber yo eso si Victoria es la que no me contesta las llamadas? Bueno, porque la necia de Victoria se fue hace como 2 horas a Cantarrana a encontrarse contigo. Porque alguien que obviamente se está haciendo pasar por ti, Nicolás, le dijo que fuera. Victoria está en peligro.
Nicolás, por favor, comunícate con Victoria y dile que no vaya para ningún lugar. Por favor, hazlo. Mira, llámala ya. Llámala de inmediato y después me llamas a mí. Atiende, Victoria. Atiende, por favor. Contestadora. Victoria, soy Nicolás ya. Ya Clementina me dijo todo lo que está pasando. Yo no te dejé ningún mensaje, yo no te cité en ningún sitio. ¿Y si no puedes escuchar los mensajes? Patrón, la señora Florencia. Lo siento, Julia. Ahora tengo algo más importante de preocuparme. Patrón, pero es que creo que esto también es importante. No hay nada más importante que una vida por salvar. ¡Nicolás! ¡Nicolás! Qué raro. A esta hora Nicolás ya debería estar aquí. ¿Será que alguien lo descubrió? ¿O será que Clementina tenía razón y esto es una trampa? ¿Quién está ahí? ¡Nicolás! ¡Nicolás, eres tú! Por favor, Nicolás, di algo. Responde, Nicolás. Si no responde, voy a disparar. No puedo parar. Me pueden descubrir. Me tengo que escapar. Ay, se supone que esta tarde tenía que morir Victoria, no yo. Ay, perdóname, hijo. Perdóname por traerte ante tanta maldad. Pero tenía que hacerlo por ti, hijo. Por tu bien. Por el bien de los tres. ¿Quién está ahí? ¡Salga y responda! ¡De la cara! Quien quiera que sea. ¡Salga o no respondo! ¡Les voy a disparar! ¡Vamos allá! Tranquila, somos nosotros. Tranquila, ¿qué pasó? Victoria, ¿estás bien? ¿Hicieron daño? Sí, estoy bien, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es todo este escándalo? Nicolás, tú y yo quedamos en encontrarnos aquí. Eso fue lo que tú me escribiste en el mensaje. Yo no te mandé ningún mensaje. ¿Y entonces? ¿Tú no viste quién te estaba esperando aquí? Bueno, no, pero yo sé que había alguien allí, escondido detrás de los matorrales, pero apenas lo sintió ustedes llegar, se fueron. ¿Siguió la gente, patrón? ¿Tú dices que lo viste por aquí? Sí, Entonces ustedes busquen por ahí. Nicolás, si no fuiste tú el que me escribió el mensaje, entonces ¿quién fue? No se sabe. Pero alguien va a pagar. A alguien le vamos a dar el curso completo de lo que le pasa a una gente cuando se mete con una hija mía. Alguien tiene que pagar. Ay, no sé, Miguel, a lo mejor yo debí de hacer las cosas como Yasmir quería, aunque yo no estuviera lista. Y bueno, la verdad es que si yo terminé con él, pues él tiene todo el derecho a buscarse a otras que sí lo complazcan en lo que él quiere. Eugenia, no digas eso, que eso es una estupidez. Por favor, mira, tú no tienes que hacer algo que realmente no quieres hacer por solo porque tu novio no lo entienda. No, lo que pasa es que se supone que Yasmir no tenía problemas para esperar, que él me quería. Pero después se puso a inventar todas esas cosas y a decirlas por ahí sin importar el daño que me podía hacer. Eugenia, ya pasó. No ha pasado porque a Yasmir no le importa cómo yo me siento. No le importó saber que yo seguía molesta por lo que a él seguro le parece una tontería. Ay, Miguel, mira, Yasmir debió de insistir y hablar conmigo para solucionar las cosas. Pero no, enseguida se fue y se enredó con otra. Es que eso pasa porque él no sabe hacer otra cosa, Eugenia, porque él es un imbécil, ¿entiendes? Él no se dio cuenta de lo maravilloso que eres tú.
¡Suéltame, Ya, papá! ¡Que me Victoria. suelte, que me dejen ir! Es que ustedes no se dan cuenta que la persona que me tendió una trampa se va a escapar. Por Suéltame. favor, Victoria, quédate tranquila. Tú todavía no entiendes que sigues estando en peligro. Moncho y José no están en eso. Tú te tienes que quedar aquí. Dime, Moncho. ¿Sí? Bueno, voy para allá. Dicen que me vaya para allá, que me tienen algo. Llévate a mi hija lo más rápido que puedas a Cantarrana. Estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti. Pero bueno, Victoria, ¿qué estás haciendo, ah? ¿Cómo es posible que después de todo lo que está pasando aquí, tú te expongas de esta manera? Es que tú no puedes ser tan ingenuo que hasta la propia Clementina te advirtió que esto era una trampa. Ah, no, claro. Pero como tú eres la más brava del mundo, tú decidiste venirte hasta acá. Nicolás, yo me vine porque yo pensé que tú me habías citado para acá. Porque habías decidido creer en mí. Yo quería creer que tú me habías citado para ayudarme, para darme esa ayuda que me habías negado. Que tú querías creer en mí. Pero lamentablemente no fue así. Al final, todo fue una trampa de la misma persona que no se resigna a que yo siga viva. ¿De quién estás hablando, Victoria? Por favor, Nicolás. Para responderte eso no hace falta que pienses mucho. ¿Quién es la persona que ha querido matarme? ¿Ah? ¿Quién es la persona que me ha querido ver muerta pero no lo ha podido lograr? ¿Quién es el que se está haciendo el ingenuo ahora? Nicolás, date cuenta que la única persona que me llamó fue Florencia Zapata. Gracias, Miguel. Y por favor, discúlpame por hablarte tanto de mis problemas. Ya te debo tener más que fastidiado. No, para nada, Eugenia, tranquila. Mire, yo sé que te dije que realmente me fastidiaba ese tema, pero Eugenia, nada que tenga que ver contigo me fastidia. Sí, pero es que no es justo. Injusto sería que yo te dejara sola en este momento. Por eso es que yo estoy aquí, para que tú te des cuenta que tú tienes todo para ser feliz. Por favor, Victoria. ¿De dónde sacas tú que Florencia está detrás de esta trampa si tú misma acabas de decir que tú no viste a nadie? Yo ni siquiera sé por qué te estoy diciendo esto. Si tú no creíste en mí cuando yo te dije que Florencia me había tendido una emboscada para matarme y hasta un hueco cavó para enterrarme. No sea como sea, Victoria. Si las cosas hubiesen sucedido en ese entonces como tú creías, todo sería distinto ahora. Pero bueno, en este momento Florencia está esperando un hijo. Y ella está ocupada de otras cosas como para venir a pensar algo tan oscuro como esto. ¿Sí? Y si no fue ella, entonces ¿qué nombre le vamos a poner a todo lo que pasó hoy? Ninguno. Ninguno, porque yo no voy a ser tan irresponsable de decirte algo que está pasando, algo que yo no sé. Ah, claro. Claro, porque según tú, la irresponsable que inventa historias soy yo. No, Victoria. Yo lo que quiero decirte, mi amor, es que yo voy a averiguar todo lo que haga falta sobre este incidente. Voy a mover cielo y tierra. Y si yo descubro algo que me indique que la muerte de Genara no fue un accidente, yo voy a encontrar al responsable y te lo voy a entregar. Te lo prometo. Florencia, ¿cómo es eso que yo llego a la casa y me consigo con un cuento de que tú te fuiste de aquí sin que nadie te viera, pero primero mandaste a vigilar todas las entradas y las salidas de la casa y te fuiste a dormir? Ay, por favor, Nicolás. Es obvio que si salí de la casa, alguien tuvo que verme salir. ¿Alguno que se descuidó? ¿Pero por qué mandas a vigilar la casa? Yo ahora no quiero hablar de eso. Yo necesito estar sola un rato más. Hablamos cuando yo regrese a la casa. Florencia, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Simplemente que ya me di cuenta de lo mal que estoy. Florencia. Florencia. Yo no voy a acusarte hasta que no deje piedra sobre piedra averiguando lo que pasó. Pero después, ¿qué hago? ¿Qué hago si descubro que Victoria tiene razón? ¿Y entonces, papá? ¿Qué fue? ¿Encontraste algo? No, nada, como al principio, nada. ¿Y qué pasó con las huellas de la camioneta que había encontrado Moncho? Bueno, seguimos el rastro. Pero después se perdió y no hubo manera.
Yo te voy a decir sinceramente, papá, a mí no me hace falta encontrar ninguna huella de ninguna camioneta, porque yo sé perfectamente quién fue. Pero y si no te digo nada es porque yo sé que tú a mí tampoco me vas a creer. ¿Estás loca? ¿Qué pasa? ¿Cómo me vas a decir que tú sabes quién fue? Bueno, porque lo sé y punto, lo sé. Pero es que una corazonada no basta. Lo vamos a seguir buscando. ¿Está bien? Pero tú te tienes que ir a Caracas. Porque si te están citando aquí, es que allá no te van a molestar. ¿Quién es? ¿Quién es? Clementina, papá, Clementina. Eso es todo, no te preocupes, tranquilo. Mira, voy a darme una ducha. Tú cuidado. Cuidado. Ay, el mismo número de esta mañana. No te dije quién era, porque si no, no ibas a acudir a la cita. No le creas a Nicolás del Casal, porque él no quiere que tú descubras la verdad. Lo siento mucho, Victoria. Pero yo no te voy a acercar a Nicolás con lo que hice. Y mucho menos ahora que perdí a mi hijo, que era lo único que me quedaba de él. Hola, Antonieta. Giancarlo. Antonieta, la última vez que te vi solamente pienso en volverte a ver. Lamentablemente esto suele suceder en los embarazos que están comenzando. Un movimiento brusco, un golpe, inclusive un accidente puede ser demasiado para algo pequeño que está comenzando. Y el mío fue uno de esos casos. Desafortunadamente. No, fue mi culpa. Fue mi culpa. No se culpe. Los accidentes son eso, accidentes. Quisiera usted contarme desde el principio cómo pasó exactamente. ¿Para qué? Ya no importa. Lo que más me importaba en este mundo ya no lo tengo. Y no lo voy a poder recuperar. Pero usted es una persona joven. Usted puede tener otros hijos. Ya me puedo ir. Sí. Su estado es estable. Pero me gustaría que llamara a alguien, que la viniera a buscar, que la acompañara. ¿Ya llamó a su esposo? No, yo no tengo esposo. Yo estoy sola. Lo siento mucho, señorita Torres. Imagino lo que debe estar pasando. No se lo imagina. Nadie nunca va a poder imaginarse el dolor que me acompaña desde hoy. Te maté, hijo, te maté. Te mató el odio del que yo pensé que tú me ibas a salvar. No, mi amor, con nadie. Es un vecino que vino a averiguar si habíamos visto un gatito que se le perdió. Bueno, yo me imagino que si no ha subido es porque debe seguir molesta conmigo. Y no podía acostarme a dormir sin decirte otra vez que yo sí sé la clase de mujer con la que tengo la suerte de estar casado. Ah, tan lindo, mi amor. Bueno, pero gracias por decírmelo, pero no hacía falta. Yo iba en un minuto. Ya voy a subir. ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, te espero arriba. Sí, nos vemos ahorita. Ay.
Yo te prometo que voy a hablar con Clementina, ¿sí? Pero Espera que yo te llame. Pero habla con él como cosa tuya. No le digas que yo te llamé, que te hablé contigo, que nada. Por No, favor. no, tranquilo, tranquilo. Así va a ser, pero por favor no vuelvas a venir. Mira que Felipe es muy celoso y no lo va a entender. Yo sí lo entiendo a él. Yo también sería celoso si estuviese casado con una mujer como tú. Pero yo lo que quiero es pedirte que me ayudes. Y desde luego debe haber algo en lo que yo te pueda ayudar. Hoy por ti y mañana por mí. Ok. Bueno, tranquilo, espera mi llamada, ¿sí? Chao. Que estés muy bien. Igual, chao. Chao. Quite esa cara de preocupación. Que el que quiera meterse con usted no lo va a conseguir. Doña Victoria, usted es una mujer muy inteligente, como para volverse a dejar engañar. Ojalá, Moncho. Ojalá. Y muchísimas gracias por estar tan pendiente. Y bueno, yo más bien vine porque tengo que entregarle algo. ¿Así? ¿Y qué será? Bueno, la mamá de Genara estuvo revisando sus cosas y encontró un papelito que Genara le había escrito a usted. Pues la doña me lo entregó ayer. Yo pensé mandárselo con don Hilario, pero ya que está aquí preferí entregárselo inmediatamente. Lo que pasa es que, bueno, con el corre-corre de hoy, pues no me dio tiempo de entregárselo. Claro, Moncho, claro. Pero ¿por qué no me lo entregaste esta mañana? Bueno, claro, yo entiendo que fue un día muy movido. Bueno, yo no quería que se me volviera a olvidar. La señora dijo que no leyó la carta, que solamente vio su nombre escrito en el papel y lo metió en un sobre para entregárselo. Genara hasta después de muerta me quiere cuidar. Este es el sitio. Pero dime una cosa, ¿y tú has estado aquí antes? Mira, si nos sacaste de la casa, nos has podido traer a un sitio más animado. No, es que es muy raro, ¿sí sabes? Que no estén tocando la música tan bonita que tocan aquí. Ya vengo. Yo voy a hablar con alguien, yo ya vengo. Ay, por Dios, yo ni siquiera sé qué hago aquí. Qué pena con la vecina tener que despertarle a esta hora para dejarle a Sigfrido, ¿ah? Ella estaba durmiendo, aunque no quiso aceptarlo, le dio pena. Ay, chica, pero no nos vamos a sentir culpables. Nosotros venimos aquí a divertirnos y a gozar un puñero, como si no nos hubiésemos quedado en la casa. Además, a mí me parece buenísimo que hayan venido a acompañarme, porque así a cualquier hombre que ande por ahí no se le meten ideas raras conmigo. Ajá. Entonces, según tú, venimos a espantar hombres. Pero Isaura, ¿quién ha dicho? Pero por el amor de Dios, no te digo yo, mamá. No, lo que yo estoy diciendo es que a cualquier persona que me vea por ahí, si me ve con mi mamá, va a darse cuenta que soy una mujer seria. Lo último. Una mujer con una hija del tamaño de Victoria. Mira, si hubiera sabido eso, dime. Mi amor, ¿a quién tienes tú que darle explicaciones de qué? Bueno, de todas maneras, me tienes que entender, mamá, que yo no estoy acostumbrada a esto y no me siento cómoda del todo, me da miedo. Ay, mi amor, esta es la mejor decisión que has tomado en tu vida. La mejor, ser un poco más independiente. Decirte a ti misma que el mundo no es un sitio al que hay que tenerle miedo. Les tengo buenas noticias. Resulta ser que el pianista no vino hoy. ¿Y qué hay de bueno en eso? Bueno, que yo acabo de hablar con el gerente y entonces quedé en que la pianista invitada de esta noche es usted. ¡Ay, qué! Claro. Sí. O sea, contentísima. Sí. Doña Victoria, yo creo que este es un momento muy personal para usted, así que yo aquí estoy sobrando. Yo mejor me voy. Gracias, Moncho. Gracias por no haber esperado para entregármela. De verdad, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Igualmente, con su permiso. Ay, Genara. Yo sé que una vez te dije que la verdad es mejor saberla por muy dura que fuera. Es mejor saber que no saber. Aunque el precio de la verdad sea descubrir que el corazón lo único que sabe hacer es equivocarse. ¿Qué le pasa? Mira, ahí están todas las partituras del pianista que toca aquí. Además, yo la he visto a usted, es increíble. Usted agarra eso, lo lee y ya empieza y toca perfecto. Yo no voy a tocar aquí, Clementina. No insistas en algo que no va a pasar. ¿Pero qué tiene de malo, Adelaida? ¿Qué? Mamá, por Dios, tengo un poquito de sentido común. ¿Pero por qué no? A ver,
Bueno, porque no, porque yo en la vida no estoy acostumbrada, yo tengo otro tipo de vida. Mi amor, escúchame bien. De eso se trata la vida. Simplemente de aprovechar la oportunidad, aprovechar el momento de hacer algo que no pensabas hacer. Demuéstrate a ti misma que no le tienes miedo a vivir. ¿Dónde está ese piano? ¿En serio? Me encanta. Me encanta. Venga, vamos, mi amor. ¿Cómo estás, Victoria? Sergio. Sergio, ¿qué haces aquí? Me preocupé cuando supe que te habías venido por una emergencia de la hacienda. Victoria, yo también tengo intereses acá. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué más, Sergio? No te llamé porque, bueno, yo no te quería preocupar. Y además yo quería que tú sintieras que tu parte de Cantarrana está bien cuidada por mi papá y por mí. Eso es todo. Pero tú viniste acá por algo más. ¿Y tú por qué me preguntas eso? Porque cuando le pregunté a Moncho que te había traído por aquí, me dijo que todo lo que tuviera que ver con la hacienda se lo podía preguntar. Pero con respecto a ti, que te preguntara a ti. Bueno, yo vine a Cantarrana porque había un asunto familiar que resolver, pero ya se resolvió. E incluso en este momento ya iba saliendo para Caracas con mi papá. Con tu permiso, yo me voy a alistar. Victoria, ¿se te queda algo? ¿Qué pasa que tiene ese papel? Era... Mejor dicho, es algo que me escribió Genara antes de morir. Era algo que me quería advertir. ¿Será que dentro de tantos pensamientos le quedará uno para un amigo que siempre se preocupa por usted? ¿Acaso tengo que pensar que eres mi amigo, Moncho? Mire, Florencia, no me pregunte eso, que me duele. Usted sabe el cariño y el aprecio y el respeto que yo siempre le he tenido. Sí, cariño que se te olvida siempre que ves tus intereses amenazados. Porque más de una vez no has dudado en ponerte en mi contra. Mire, no soy injusto yo. Porque yo nunca le he hecho daño. Sino todo lo contrario, siempre le he querido poner alerta cada vez que usted estaba en peligro. Siempre para advertirme que a la hora de cualquier pleito no te vas a arriesgar por mí. Pero bueno, en fin, no te culpo. Me imagino que si estás aquí hoy es porque sientes que estoy en peligro nuevamente. Mire, Florencia, a mí nunca me ha gustado verla metida en cosas raras, ¿sabe? Y llevo días callándome algo de lo que no estoy seguro, pero que ahora sí. ¿Vamos a jugar a las adivinanzas, Moncho? No creo. Dime de una vez qué es lo que quieres decirme. Bueno, que yo estoy seguro que usted sabe algo de la muerte de Genara y no lo ha querido decir a nadie. Y me lo va a tener que decir a mí ahorita mismo. Algo que te quería advertir, Genara. Sí. ¿Y qué sería? Te la voy a leer a ver qué piensas tú. Victoria, te escribo esta carta porque llevo un día pensando en que me tengo que ir lejos. Y yo sé que si te lo digo en persona, no me vas a dejar. Si me quedo, se va a enredar todo. Voy a echarle más leña a la misma candela que no se apaga entre tu familia y la de esa gente que siempre va a ser lo peor en todo lo que venga de ti. Pero después de que me vaya, te voy a llamar y te lo voy a explicar todo. Victoria, déjame que yo sigo, ¿sí? No, Tranquila. Yo la leo. no, Sergio, yo la voy a leer porque esto fue lo último que me escribió Genara. Y yo la voy a leer hasta aprendérmela de memoria. Victoria, yo sé lo importante que es para ti que esa carta haya aparecido, pero... Te lo voy a explicar todo.
Y además te voy a contar de algo, de lo que me enteré hoy. Es muy complicado como para escribírtelo aquí. Alguien en quien tú confías te está mintiendo. Y tú misma me dijiste que por dolorosa que sea la verdad, siempre es mejor saber que no saber. ¿Te quiere? Tu amiga Genara. Allí termina, no dice más nada. No. O sea que no hay manera de saber sobre quién te quería advertir. Pues, si contamos, a lo mejor sí. Y esa cuenta me dice que sí, que había algo más. Porque el mismo día que me entregaron esta carta, me advirtieron lo mismo. Y eso solo me dice que Genara me quería advertir algo sobre Nicolás. Yo no sé por qué tú te empeñas en decir que yo sé algo más sobre la muerte de Genara. Yo sé lo que todo el mundo sabe, que ella se murió en un accidente. Mire, Florencia, cuando consiguieron el cuerpo de Genara, usted estuvo por el camino hacia el Pozo de las Rosas. Y no me lo contaron, yo la vi. Lo que pasa es que no le hice caso porque yo sé que a usted le gusta ir para allá. Moncho, tú estás insinuando que a Genara la mataron y que yo soy la asesina. No, yo no dije eso, Florencia. Lo que pasa es que si usted estuvo por ese camino, tuvo que haber visto el cuerpo de Genara. Y no ha querido decir nada y me pregunto por qué. Ay, nada de eso es verdad. Tú te estás imaginando historias que no son. Mire, Florencia, yo me había quedado tranquilo estos días, pensando en que todo lo que había pasado había sido un accidente. Y por eso es que se me olvidó que usted estaba por el camino hacia allá. Pero bueno, con lo que pasó con la niña Victoria por estos días, entonces yo me estoy preguntando, ¿quién pudo haber visto algo de lo que pasó allí? Y ahí fue donde me vino el recuerdo. Ay, claro, otra vez Victoria, otra vez los Guanipa. Y tú, Moncho, de sirviente arrastrado siguiéndoles el juego. Mire, Florencia, yo no vine a acusarla. Yo vine a preguntarle lo que usted no quiere decir sobre la muerte de Genara, para convencerla de que se salga de ese asunto a tiempo. ¿A tiempo para qué? Yo no sé nada, Moncho. Genara murió en un accidente y punto. Sí, pero si no es así, entonces usted va a tener que hablar. O sea que es un hecho que van a exhumar el cadáver. Sí. Yo sé que es espantoso. Sobre todo para la familia de Genara, para sus padres. Pero es necesario para que el culpable pague. Eso es lo que yo más deseo, Victoria. Pero la investigación puede arrojar que todo fue un accidente y tú vas a tener que entenderlo y aceptarlo y aceptar que se hizo lo que se pudo. Pero eso no va a pasar. Porque ya no queda duda. ¿Qué es lo que estás diciendo, papá? Bueno, que a Genara la mataron. Solo falta saber quién la mató. No le puedo decir nada más porque Moncho no me dijo nada más. Solo eso, los recados de don Hilario de siempre. Y el recado era ese, ¿ah? Que tú te arrimaste al árbol equivocado, ¿no es así? Que tú tienes que acercarte a él con tu hijo. Porque eso es lo único que quiere Hilario Guanipa. Acabar con el apellido del Casal. Pero yo no se lo voy a permitir. Yo primero lo veo muerto. Señora Fernanda, por favor. Yo no quiero escuchar hablar de más muertes ni de más tragedias. Pues para mí sí es una tragedia. Que ese niño que es sangre de mi sangre termine al lado de Hilario Guanipa. Eso no va a pasar. Moncho no vino a traerme ningún mensaje de don Hilario. Yo le inventé eso porque no quiero hablar. Y es mentira que Hilario Guanipa sigue buscándote, ¿eh? Es mentira que Hilario Guanipa, el hecho de que tú estás embarazada de otro hombre, en lugar de alejarlo, lo único que ha hecho es acercarlo más a ti, obsesionarlo más contigo. Florencia, pero yo no lo voy a permitir, de verdad. Esta vez no voy a permitir que te mienta. Yo veo a Hilario Guanipa muerto antes de que me quite a ese niño. Y eso es mejor que pase temprano que tarde. ¡Ay, ya basta! ¡Ya basta, señora Fernanda! No hable así. No diga esas cosas, porque eso no va a pasar. Y no va a pasar porque el niño por el que usted tanto teme no
no existe. ¿Me escuchó? ¡No existe! Papá, por favor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué tú estás tan seguro de que a Genara la mataron? Porque cuando fueron a buscar el cuerpo, ya se lo habían llevado de la tumba. ¿Qué? Dios mío. Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan retorcida, tan cruel como para hacer una cosa como esa? Y la gente hace todo para defenderse. Cuando hace una cosa así para sobrevivir, se juega todo. Dios mío, no puede ser. No puede ser que Genara hasta después de muerta la ultrajen así. Ciertamente eso prueba que hay alguien interesado en que la verdad no salga a la luz. Y obviamente ese alguien fue quien la mató. Lo malo es que ahora va a ser muy difícil, sin el cadáver, que se sepa quién es esa persona. No, porque el cadáver apareció. Sí. Eso es todavía más extraño. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, parece que se lo llevaron en una camioneta y por casualidad de la vida había un operativo de la guardia parando el tráfico y los que llevaban el cadáver dejaron la camioneta ahí y se fueron sin que nadie lo viera. Yo te lo dije. Yo te lo dije, papá. Se lo dije a todo el mundo y nadie me quiso creer. Yo sabía que a Genara la habían matado. Yo lo sabía. Y ahora, la muerte de Genara hay que vengarla. Esto no puede ser. Lo único que nunca va a poder ser es un día sin que yo sienta este llanto amargo. Y la única culpable de todo eso soy yo. ¿Y tú no le has comentado nada de esto a nadie, ah? No. Yo no me atrevía, señora Fernanda, porque yo tenía miedo de perderlo todo. De perder el apoyo de usted. Pero sobre todo, de perder a Nicolás. Mi amor, y dime, ¿hasta cuándo tú pensabas callar esto, ah? Porque las barrigas crecen, mi amor, y se notan. Y aquí lo único que iba a crecer era tu mentira. Yo lo sé, señora Fernanda, claro que lo sé. Pero es que cada vez que yo escucho a Nicolás hablar del milagro maravilloso, de que él y yo tengamos un hijo, yo siento que las cosas entre él y yo todavía pueden cambiar. Que todo el amor que él siente por este hijo que yo perdí puede pasar a ser para mí. Y bueno, después de eso yo le puedo decir la verdad. Ay, yo no sé qué decirte. Señora Fernanda, prométame que usted no va a decir nada. Ay, claro que te lo prometo. Nicolás no puede saber de esta verdad. Llegado el momento, él tiene que enterarse y pensar que tú acabas de perder a ese hijo. Porque esta mentira Nicolás no te la va a perdonar. No, eso no va a pasar. Yo no puedo perder a Nicolás. Yo le voy a dar otro hijo para devolverle la felicidad que le acabo de quitar. Sergio, perdona que te interrumpa. Yo me imagino que tú quieres descansar, ¿verdad? Claro que no interrumpes. No te preocupes. Sergio, yo vine porque yo quería darte las gracias. Gracias por no dejarme abandonada en todo esto. Y también porque bueno, yo dije que nadie me había querido creer cuando dije que yo sabía que había algo raro en la muerte de Genara. Y tú me creíste. No tienes por qué disculparte. Al principio yo tampoco te creí. Sí, pero después hiciste un esfuerzo por creerme. Y aunque yo sé que las cosas se van a resolver por otro lado, yo necesito agradecerte tu apoyo, de verdad. Tuviste que tenía razón cuando te dije que hay aguas que habían que dejar quietas. Florencia, mi amor, tú tienes que aprender cuando tienes que dejar de arriesgar porque estás ganando. Lamento haberle quitado la excusa que necesita para acabar con don Hilario. Pero ¿sabe qué? Ojalá no encuentre otra. Porque usted también tiene que aprender a dejar las cosas como están. Primero déjame decirte que ese niño era más importante para mí que eso. Y yo no tengo nada que aprender. Porque yo sé las consecuencias de lo que hago. ¿Ah, sí?
¿Y usted sabía, por ejemplo, todo lo que iba a desatar cuando comenzó el plan con Federico y con Jonás? Que según usted, con eso iba a recuperar a Cantarrana completa. ¿Qué me quieres decir con eso? Lo que le quiero decir, señora Fernanda, es que usted también debería tenerle miedo a todas las obsesiones que no la dejan en paz. Quizás no encontré exactamente lo que vine a buscar, Fernanda. Pero sí sé por qué Federico me envió en tu dirección, para que yo me enterara de esto. Yo lo único que quiero y lo que siempre he querido es que tú estés feliz, que estés tranquila. Y quiero que estés preparada para lo que viene. ¿Y tú? ¿Y tú por qué me hablas así? Porque esto va a ser un proceso largo y doloroso, Victoria. Y no te quiero ir hablando de venganza, sino de justicia. La justicia tarda, pero va a llegar. Va a llegar así como está llegando toda la verdad. Ay, Sergio. De verdad que yo tengo que darle gracias a Dios por haberte conocido y por haberte puesto en mi camino. Definitivamente tú eres un hombre bueno, noble, como pocos. Gracias. De verdad, mil gracias. Mío, pero ¿hasta dónde voy a poder llegar? ¿Hasta dónde podré seguir sin que me alcancen? Sin que me alcancen estas mentiras que no me dejan vivir.